Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos a esta parte la quinta parte del primer módulo que corresponde a lo que es la estrategia de financiamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, importantísimo, ya como lo hemos venido mencionando, ¿de qué se compone el activo? Se compone de un activo corriente y un activo fijo. Activo corriente, los activos que tengo y que los estoy rotando constantemente a plazo de un año. Por ejemplo, inventario. Si yo compro inventario, lo más lógico es venderlo el mismo año. Y el activo fijo, que pueden ser locales o cosas a largo plazo que tenga la empresa, como maquinaria. Bueno, esa es la gran pregunta que surge, yo creo que como tal en toda empresa, y es realmente definir a qué plazo nos deberíamos estar financiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un excedente efectivo que ya lo hemos denominado, que si yo roto más inventarios o reduzco, aumento las cuentas por cobrar, puede que tenga más efectivo o menos, y eso es como un excedente de efectivo que se puede generar y que medio se puede tratar de considerar un poco como deuda, ¿sí? Y también las estrategias que podemos estar implementando dentro de la misma empresa. Por ejemplo, si tenemos inmuebles, fábricas, inversión, y vemos que las cosas no van tan bien, lo ideal sería de pronto salir de los activos, o si está muy bien, pues comprar más activos, ¿sí? Primer paso, identificar dónde está parada la empresa y qué dificultades está presentando, ¿sí? Y bueno, dentro de a qué plazo nos financiamos, ¿sí? Tenemos los NOF, que son los activos no fijos, y los activos fijos, ¿sí? Y los recursos permanentes, que son las requerencias de capital permanente para seguir operando diariamente. Y también tengo una deuda a corto plazo, que puede ser bien sea con los bancos o también con ese flujo de caja libre que me puede generar, por ejemplo, un proveedor, ¿sí? Porque si yo negocio con mi proveedor, ya como lo venimos mencionando, que me dé más plazo, pues evidentemente tengo más caja en mi empresa, ¿vale? Bueno, entonces concepto para entender a qué plazo nos deberíamos estar financiando, tenemos en cuenta el activo corriente, dependiendo de las requerencias de inventario, y los activos fijos como cosas fundamentales y concisas de la empresa, para poder desglosar lo que es el pasivo, que es la deuda a corto plazo, el requerimiento de capital normalmente que vamos a requerir, y esto lo definimos como el activo corriente. Es decir, cuánto requiero para operar en un año, dependiendo del modelo de negocio que yo tengo, ¿vale? Entonces, ¿de qué se compone ese activo corriente? De, obviamente, el recurso permanente, la deuda de corto plazo, ¿sí? Y el activo que no es fijo, ¿sí? Evidentemente, podemos estar jugando con estrategias de endeudamientos a corto plazo, como lo son rotación de inventarios, que ya lo mencionamos, ¿vale? Eh, bueno, y el financiamiento de los activos no financieros, diría uno a primera vista, puede que sea buena idea decir que todo lo financiemos a corto plazo porque sale más barato, pero podemos estar cometiendo un error, y es decir que la empresa no tiene que sobrevivir con esa deuda que nosotros adquirimos, y omitimos la posibilidad de beneficiarnos de lo que es el escudo fiscal, que ya lo hemos venido mencionando. Por tanto, vemos que la deuda a corto plazo no siempre es la mejor opción, a menos que sea un modelo, no sé, de negocios que esté tal vez exento de capital o alguna, no sé, deducción de impuestos extraordinaria. Bueno, y otro aspecto a tener en cuenta, y yo creo que le pasa mucho a las personas que están entrando en negocios, y yo creo que se vuelve un poco más dinámico estar jugando con esto en el tema de las inversiones entre los activos no fijos de una empresa, que pueden estar actuando con el concepto de lo que es un concepto nuevo que se llama estacionalidad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, eh, una fábrica de vehículos, puede que esté teniendo más demanda en unos periodos de mes que en otros, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, en 2 temporadas del año las ventas sean muy por debajo, y por eso es
que la respuesta unificada, es decir, que el endeudamiento a corto plazo es el más apropiado, puede que no sea cierto, porque si yo sé que bajo estos bajonazos que tiene la empresa, tendría que financiar a mis clientes y mantenerme el nivel de ventas, evidentemente tendría que asumir deuda a largo plazo para soportar la caja. Bueno, esa es la pregunta. Entonces, el resumen de los conceptos, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto en este módulo? Hemos visto activos fijos, ¿sí? Que son los que financiamos a largo plazo y nos beneficiamos como tal, o como empresarios o como inversionistas, de dicha disposición del efectivo para una misión requerida en la empresa, por así decirlo. Y también tenemos que tener un capital de trabajo, es decir, la empresa normalmente en un mes tiene que vivir con cierto nivel de caja y por tanto no podemos desaprovisionar o quitarle la caja a la empresa. Y también tenemos que los activos que no son fijos, los no, se financian a largo plazo. ¿Bajo qué escenarios? Por ejemplo, bajo el caso hipotético de que las ventas no vayan mal, como ya lo mencionamos, los vehículos, y tengamos que financiar a nuestros clientes y mantener un nivel de ventas estable y constante a lo largo del año. Y también identificar si la empresa en la que me voy a meter a invertir es estacionaria o es algún tipo de excepción. Me hago explicar a qué es un tipo de excepción. Hay empresas como Apple que por más mal que puede que vaya la economía, la demanda de celulares no se reduce y se empiezan a ver como casos de excepción que no presentan estacionalidad. Y también está el caso, por ejemplo, de Apple, que puede presentar un excedente de caja, y eso es lo que nosotros buscamos como inversionistas o como empresarios, buscar esos modelos de negocio, por ejemplo, que en vez de buscarle la deuda al proveedor, ¿sí? Busquemos la deuda del proveedor y también que mi cliente me pague adelantado por adquirir un producto porque es de mucha demanda. Por ejemplo, los iPhone tienen tanta demanda que el excedente de caja de la empresa es positivo porque los clientes apartan los dispositivos para poder adquirirlos antes de que salgan al mercado. Bueno, eh, otro concepto a tener en cuenta es la estructura de capital, ¿sí? Que bajo esta fórmula la podemos definir como la D como la deuda y E como equity o patrimonio. Entonces, ¿cómo actuaría si yo no tuviera deuda? ¿Sí? Que acá sería más bien una E, ¿sí? Que lo que yo meto en patrimonio es lo mismo que está invertido en la empresa. Y por el contrario, si tengo un componente de patrimonio y tengo un componente de deuda y lo divido, ¿sí? O sea, que mi numerador sea la deuda, eso es el concepto de apalancamiento. Es decir, tengo o no tengo deuda y cuál es el porcentaje de la deuda o el porcentaje del capital. Que, ¿vale? Recordemos que la deuda más el patrimonio es la suma del activo total de la empresa. Bueno, y por otro concepto, tenemos el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Cuál es el patrimonio neto? Es el aporte capital que tengo que requerir para que funcione la empresa, venga de recursos privados o como los propios fundadores o de un recurso público como puede ser una emisión en mercado de capitales. Lo más normal es que en países desarrollados tenga un poco más de liquidez esto y esta sea mucho más viable que estar sacando el bolsillo de uno mismo por el mismo concepto de que se vuelve atractiva la inversión y se me reduce tal vez el riesgo que pueda asumir de impago con el banco. Y también tener en cuenta que si voy a realizar una inversión, o sea, cuáles son las reglas de juego que me dan y si existe un IVA en esa empresa, por ejemplo, por retener un dividendo, cuál va a ser esa retención de utilidades y la política de dividendos, quién la estructura. Obviamente la estructura o los accionistas fundadores o los fondos de inversión comunes que pueden estar pertenecientes a los accionistas fundadores mayoritarios, a los accionistas mayoritarios, qué pena. Eh, bueno, y de la deuda estructural, eh, evidentemente lo que veníamos hablando
atrás, hace un tiempito ya, es que siempre la deuda tendría que estar siendo creciente, porque si yo no tengo deuda, omito y opaco ese beneficio fiscal que puedo obtener de beneficiarme de lo que es el escudo fiscal. Y es que como no estoy trabajando con el 100% de mi capital y es plata al banco, la deuda es deducible de impuestos. Y bueno, entonces, concepto clarísimo para tenerlo en cuenta es que la deuda debe ser permanente en las empresas, pero siempre tratar de jugar un poco con la dinámica, que se esté tomando las decisiones correctas para saber para dónde va la empresa o el proyecto que se va a realizar. ¿Sí? Y también el perfil de vencimiento, porque ¿por qué tendríamos que estar mirando el perfil de vencimiento? Porque si tal vez la tasa de interés es demasiado alta, este tipo de decisiones para la empresa perjudiquen como tal el resultado que se le va a atribuir más adelante a los accionistas. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una deuda permanente que siempre se renueva y una deuda permanente del pasivo corriente, que pueden ser las diferentes combinaciones de los créditos que le puedo estar dando a mis clientes, eh, la porción que juega la deuda a corto plazo o largo plazo, es decir, si la economía va muy mal, preferiría pagar mis deudas hoy que mañana para pagar menos interés y también tener en cuenta que esa deuda permanente escondida, puedo jugar con ella, por ejemplo, al negociar con mi acción, con mi proveedor o con mi cliente, que me pague más rápido el cliente o que me dé más plazo el proveedor. Bueno, dentro de los resúmenes de conceptos que tenemos una estructura de capital que tenemos que tener en cuenta siempre a mirar en las empresas, el patrimonio neto, que son los aportes, y la política de dividendos, que tiene que ir integrada a la empresa, y deberíamos asumir siempre que la deuda de la empresa sea permanente para beneficiarnos del escudo fiscal y que al mismo tiempo podamos jugar o generar más utilidades. Bueno, eso fue todo por este módulo y nos vemos en el siguiente módulo, que es la parte 6 del módulo 1, que es el costo de capital.